Hola, buen día. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el significado de la salvación, el perdón y la relación santa, temas cruciales en un curso de milagros. Nosotros el concepto que tenemos de salvación en nuestras mentes es muy relacionado con el cuerpo, ¿no? Con salvarse uno de situaciones externas. El curso nos habla de la salvación y nos da otra definición totalmente opuesta, diferente, la cual es sencillamente la corrección o deshacer de la creencia en la separación. Se puede decir que la salvación se equipara con el proceso de expiación, el cual deshace el error mediante un cambio de manera de pensar, no a través de la penitencia o del sacrificio, como se ha enseñado hasta ahora, ¿no? No nos salvamos del pecado en sí, sino de nuestra creencia en el pecado. Y esta distinción es crucial, porque una cosa es creer que yo me tengo que salvar del pecado y otra cosa es de creer que yo me tengo que salvar de creer en el pecado. Si hemos de salvarnos del pecado, este sería real, sería externo a nuestras mentes, y entonces la separación sería verdadera y necesitaríamos, como hemos aprendido hasta ahora, una penitencia para poder salvarnos, ¿no? Pero, como el curso nos dice que el único problema que tenemos todos como hijos de Dios está en nuestras mentes, porque hemos decidido ser un ser separado, la salvación únicamente puede suceder o puede ser un proceso que tenga lugar dentro de esta mente, ahora aparentemente dividida. Esta mente que es ilusoria en realidad, ahí, en esa mente, está la creencia en el pecado y la culpa. Si la mente es ilusoria, el pecado y la culpa tienen que ser ilusorios. Bien, entonces la idea de que el problema del pecado y la solución es la salvación y se encuentran en el mismo lugar, se nos dice en la lección 70, que es la siguiente: mi salvación procede de mí. La salvación entonces es el cambio de la mentalidad errada a la mentalidad correcta. Un cambio ¿en dónde? En el tomador de decisiones, a favor del Espíritu Santo como nuestro Maestro. Usando el lenguaje metafórico, el curso nos dice que Dios puso el Espíritu Santo en nuestras mentes. Lo puso, es una metáfora. Aunque la salvación se puede reflejar en el cuerpo y en muchas formas de comportamiento, la mente tiene que permanecer como el único centro, pues solo ella es el lugar de la decisión a favor del pecado, así como el cambio de decisión que es el deshacer del pecado. Es decir, que el perdón solo puede ocurrir en la mente. Al deshacer la identificación del tomador de decisiones con este yo pecaminoso, en el contexto de una relación con otros yo, como dice el curso, yo sé, que ya sabemos que es Dios, partido en pedacitos, y esta relación que tenemos ahora con este yo ve, que es el que creemos ser, un inocente personaje, cuerpito, viviendo en un mundo, ¿no?
Entonces el instrumento que nos da el curso y nos dice que nuestro único instrumento de salvación es el perdón. Es una corrección de nuestras percepciones equivocadas sobre los demás. Perdona lo que tú, tomador de decisiones, inventaste, un mundo de especialismo, de yos, B y C, y te habrás salvado. Donde previamente habíamos juzgado a alguien como nuestro enemigo, el agente o la causa de nuestra aflicción, ahora mismo ese mismo individuo se ve como nuestro amigo. Siempre necesitamos la ayuda de esta parte de nuestras mentes llamada el Espíritu Santo para poder salvarnos de esta creencia en el pecado. Creencia, no es real. Pero como nosotros lo creemos, pero ¿qué pasa? Cuando comenzamos a adentrarnos en el curso y a estudiar, se nos dice que tenemos que perdonarnos unos a otros por lo que no hemos hecho. Y ahí se nos confunde todo porque nosotros creemos que perdonamos a alguien cuando creemos que nos hizo algo o cuando yo creo que yo le hice algo a alguien. El curso nos dice, tu curación demuestra que tu mente ha sanado y que ha perdonado lo que tu hermano no hizo. Esto quiere decir que estamos perturbados, no debido a las acciones de otro, sino que siempre se debe a cómo hemos percibido las acciones del otro. Esto, por supuesto, no tiene ningún sentido para nosotros dentro del sueño de cuerpos, los cuales sí experimentan dolor físico y psicológico. Solo desde la perspectiva de la mentalidad correcta, la cual está fuera del sueño, este principio se torna no solo sensato, sino verdadero. Y nuestra percepción es impulsada por nuestra necesidad de negar el pecado en nosotros mismos y verlo en otro. Esto es lo que hacemos continuamente. Yo me río porque es automático. No está en mí, está en el otro. El pedir la ayuda del Espíritu Santo nos permite que nuestra percepción de ataque sea corregida de modo que podamos entenderlo ahora como una petición de ayuda o de amor. De modo que el curso nos enseña otra forma de ver el mundo. Esta visión no niega las acciones externas o el comportamiento de lo que nuestros órganos sensoriales nos informan, sino que simplemente reinterpreta lo que hemos visto, o más apropiadamente aún, lo que creemos haber visto, y nos dice que la percepción es una interpretación, no un hecho. Fíjense en el capítulo 3, en la sección 5, en el párrafo 7, dice lo siguiente. Es un proceso continuo de aceptación y rechazo, de organización y reorganización, de sustitución y cambio. Evaluar es un aspecto esencial de la percepción, ya que para poder seleccionar es necesario juzgar. Crucial para comprender el significado de la salvación en un curso de milagros es que no es del mundo o del pecado de lo que uno necesita salvarse. Es que no es del mundo o del pecado de lo que uno necesita salvarse. Fíjense que nosotros creemos que nos tenemos que salvar de eso.
El problema no es lo externo. El problema es el oculto sistema de pensamiento de separación, es decir, nuestra manera de pensar, lo que originó el mundo y el pecado. Es esta manera de pensar, el ego, lo que podemos llamar más adecuadamente el diablo, reinterpretando el sentido tradicional de maldad de la palabra. Y en otras palabras, el diablo no es nada más que la creencia de que es posible que haya una fuerza que se oponga a Dios y que pueda triunfar. Esa es la idea del ego, ¿no? La idea de oposición, ¿sí? Yo estoy mirando porque siempre miro, recién yo me levanto, por eso tengo esta cara de sueño, pero bueno, supongo que se tolera. Bueno, entonces, en el capítulo 3, yo les voy citando porque vieron capaz que hay alguien que quiera ir a la fuente y quiera encontrar allí de dónde sacamos todas estas cosas que estamos diciendo, ¿no? En el capítulo 3, en la sección 7, en el párrafo 5, en la oración 1, dice: la mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora. Y esta creencia es lo que es el diablo. O sea que el único problemilla es la dualidad, no hay otro problema. O sea, la creencia en la dualidad. Por lo tanto, si el problema es la creencia en la separación, la solución solo puede ser la unidad. El perdón se refiere de esa manera al proceso de unirse con otra persona en una relación santa, a quien hasta ahora se había experimentado como que estaba separada de nosotros en una relación especial. Al unirnos con otros, un proceso que solo ocurre en la mente, ¿bien?, permitimos que nuestro error sea corregido y de ese modo se cancela la creencia del ego de que el ataque es la salvación. Para el ego, el ataque es la salvación. Para el espíritu, la salvación es reconocer que yo me lo estoy haciendo todo a mí mismo. Miren qué diferente, ¿no? Pero cuando ataco, siento culpa. Este aquí. La dinámica del ego de dividir, este famoso yo A, donde aparece esta voz, ¿se acuerdan cuando vimos las divisiones del ego que nos dice, proyecta, ¿no? Y ahí, supuestamente, aparentemente, el ego nos hace creer que nos hemos salvado, ¿no? Entonces aparece este yo sé y este yo ve. El yo sé es que yo proyecté toda mi culpa en Dios y ahora Dios es el victimario y yo soy la víctima. Y yo ahora me transformé en un yo ve inocente, sin pecado, pero sigo teniendo miedo y no sé por qué corno. O sea que también el plan al ego no le funcionó. Esto nos permite entender el deshacer de las divisiones mediante el perdón. Bien. Para el ego, si no hay diferencias, no hay nada. Tiene que haber sí o sí diferencias. Es, digamos, el significado de este sistema de pensamiento. Yo estoy separado, soy diferente de mi padre, ¿no? Y ahora me convertí en mi propio creador. Y el pensamiento de igualdad sería como el enemigo del ego, ¿no? Es decir, para el ego lo que es igual, lo que es lo mismo, no existe. El ego solo subsiste mientras sigamos creyendo en la separación. Es el arma más poderosa.
Ujú. Esto en nuestras mentes origina una gran angustia. Por más que nosotros querramos seguir sosteniendo esta idea de separación, al mismo tiempo esto nos provoca una angustia. Por eso, cuando ya nos hemos experimentado en esta aparente manifestación física aquí en el mundo durante bastante tiempo y nos creímos ya lo suficientemente especiales, llega un punto que todo este dolor, este sufrimiento que nos acarrea el creernos separados, como que llega a un punto máximo, como que explota, que nos damos más y pedimos otra manera. Tiene que haber otra manera. Esta otra manera de mirar al mundo y de mirar a nuestras relaciones especiales es la que nos enseña el curso de milagros. Pero nos dice que todo consta de un cambio de maestros. No en la forma tangible de nuestras relaciones, sino en un cambio interno. Un cambio interno. Porque en realidad no hay nada externo que nosotros debamos cambiar. Uno no busca cambiar una sombra. Fíjense en que nosotros somos sombras y las sombras no se pueden cambiar. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿No? La fuente que proyecta esa sombra. Vamos a ir de a poco. Ajá. Todas las personas, todas acá en este mundo, inconscientemente creemos que hemos destruido a Dios. Y por lo tanto nos creemos huérfanos y solos en este universo, sin ninguna esperanza jamás de retornar a casa. No importa las formas que nuestras vidas tomen en el sueño, todos compartimos este contenido de enajenación, desesperanza y muerte segura. Es esta percepción de igualdad lo que constituye la diferencia principal. Por eso el curso se aboca tanto en esta idea del propósito. El propósito es lo que tiene que cambiar, no mi personaje. El propósito en mi mente. Entonces ahora, como elijo como propósito el perdón, entonces aparentemente todo comienza a cambiar. Bien, entonces, vamos a recordar el ejemplo de la escalera que nos da el curso, que para nosotros es una metáfora, pero para nosotros es una manera de comprender esto que es incomprensible. Esta idea de escalera que nos da el curso nos dice que nosotros estamos en la parte, en el peldaño más bajito, y aparenta como que vamos subiendo diferentes peldaños hasta llegar ahí, arriba, porque creemos que estamos aquí abajo. Entonces, cuando estamos en la parte más baja de la escalera, con esa gran distancia que creemos que tenemos que recorrer, comenzamos como un viaje, con el cambio de percepción de la vieja relación especial entre un yo y un tú
aparentemente aquí, utilizando esta herramienta del perdón que nos da el curso. Entonces, cambia nuestro propósito del ataque en el cual estábamos en X relación a el perdón. Esta no es una meta que tenga que ser compartida por los ambos yo, o sea, yo y el no yo, este con el que yo creo que estoy en una relación especial. Porque si vamos a esperar que el otro también esté de acuerdo conmigo y estudie el curso de milagros, estamos al horno. Bien. El curso nos dice que las mentes están unidas y que por consiguiente la sanación de una mente la sana a todas. Me dice, cuando me curo no soy el único que se cura. Entonces esta meta parece que estuviéramos los dos en el mismo propósito, pero este propósito tiene que estar en una de las dos mentes, aparentemente separadas. Lo que estamos deshaciendo en nuestra mente es esta creencia que el ego nos enseñó muy bien, o que nos aprendimos nosotros muy bien, en el uno o el otro. Esa es la idea de sacrificio, ¿se acuerdan? Uno o el otro. No tengo que atacar al otro para salvarme de mi culpa, que es lo que creíamos hasta ahora. Porque ahora entiendo que el Espíritu Santo, a través de mí, en mi mente, al retirar mi proyección de la culpa sobre ti, que es el primer paso del perdón, retiro la culpa que proyecté sobre ti. La traigo hacia mí. Me doy cuenta que está en mi mente. La culpa se puede perdonar dentro de mi mente. Paso 2 del perdón. Así pues, la inocencia se proclama como una sola. Tú y yo somos el mismo, somos inocentes. A medida que vamos ascendiendo por la escalera, va alboreando en nosotros esta idea de inocencia, ¿no? La inocencia es la cualidad del Hijo de Dios que radica en su perfecta unidad. El círculo áureo en el que nosotros reconocemos al Hijo de Dios, dice en el capítulo 22, en la introducción, en el párrafo 4, en la oración 9. En este cambio cualitativo es lo que caracteriza el cambio de conciencia del Hijo de Dios, de su yo individual, en relación con todos los otros yos separados de este mundo, ¿no? Aparente, en el reconocimiento de que todos somos uno. Este cambio cualitativo refleja el percatarse de que el Hijo de Dios no es un cuerpo, sino un pensamiento en la mente. Qué diferente. En este punto, nuestra individualidad y nuestro especialismo han desaparecido totalmente y ahora estamos en lo que un curso de milagros llama el mundo real. Dejamos para más adelante esta discusión. Más adelante vamos a ver lo que es el mundo real. Bien. Entonces, el curso me dice, el perdón consiste en unirte a tu hermano. Y acá, ya sabemos, en el mundo acá colorido de la New Age, ahora todos creemos que tenemos que ser buenecitos, hablar bonito, no emitir ni un solo juicio,
ser correctito, estar derechito, todo esto, para poder alcanzar la expiación y ser buen estudiante del curso. Si vamos a ir por ahí, no vamos a llegar nunca. Vamos a quedar en el primer peldaño y ni ahí que vamos a subir. Ahora, si reconocemos que todos somos pensamientos y que yo también soy un pensamiento, me dejo de creerme todos los cuentos que me cuento de especialismo, de que yo, a todos los que he perdonado, qué bien y todas esas cosas que no contamos, vamos a ir más rápido, súper rápido. Entonces, el curso me dice, tenés que unirte con otro en el perdón. Unirse, en realidad, es una ilusión. ¿Por qué? En verdad, los cuerpos son figuras ilusorias en un sueño ilusorio. La unión real es con el Espíritu Santo en nuestras mentes, lo que nos permite soltar nuestra culpa por la creencia de que nos hemos separado de Dios. Creencia, no realidad. Esa culpa reprimida fue la que nos condujo a la proyección o a la separación de este yo A que se sentía culpable y le fue a pedir ayuda al ego, le dijo, por favor, amigo ego, sálvame de esta culpa que siento. Y el ego nos dijo, proyecta, y ahí inventamos unas figuras como el yo sé, el yo ve, para salvarnos de este sentimiento de culpa. Bien. Y ahora tenemos que perdonar. Al deshacer nuestra culpa con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras mentes, ya no hay nada que reprimir y por lo tanto no hay nada que proyectar, porque si no niego, no proyecto, solo proyecto cuando niego. Entonces no hay nada que perdonar. Bien. Bien. Entonces, el curso me dice, el perdón es un deshacer. Este es un elemento clave en el proceso del perdón. Es un deshacer de lo que aparentemente es negativo. Este punto tan crucial se subraya por todo el curso completo y vamos a citar algunos de los pasajes importantes. El primero es en el capítulo 12, en la sección 2, en el párrafo 1, en la oración 1. Bien, dice así. Los milagros son simplemente la transformación de la negación en verdad. La tarea del obrador de milagros es, por lo tanto, negar la negación de la verdad. El sistema de pensamiento del ego es la negación de la verdad de quienes somos como Cristo, espíritu puro y amados por Dios. Al volvernos hacia el Espíritu Santo en busca de ayuda, negamos la negación del ego y por consiguiente afirmamos la verdad. El ego no es real, nos damos cuenta en un punto de que el ego nunca existió, es solo que nosotros creemos que es real. Entonces, en el capítulo 16 se nos dice, capítulo 16, sección 4, párrafo 6, oraciones 1 y 2. Tu tarea no es ir en busca del amor, sino simplemente buscar y encontrar las barreras dentro de ti que has levantado contra él. Dejamos de ver las barreras como algo externo a nosotros. No tenemos que ir a destruir a nadie, no nos transformamos en Don Quijote. No es necesario que busques lo que es verdad, pero sí es necesario que busques todo lo que es falso. Mientras queremos estar aquí en el mundo,
¿Cómo vamos a pensar en nuestra función, el deshacer de nuestra creencia de que realmente sabemos qué es lo que mejor nos conviene? En el capítulo 14, sección 4, párrafo 5, oraciones 1 y 2, dice: antes de tomar cualquier decisión por tu cuenta, recuerda que ya has decidido ir en contra de tu función en el cielo. Y luego reflexiona detenidamente acerca de si quieres tomar decisiones aquí. Tu única función aquí es decidir en contra de decidir qué es lo que quieres, reconociendo que no lo sabes. Por eso ahí aplicamos el no sé. No sé. Es que en realidad aquí no sé qué es lo que más me conviene. No tengo ni la menor idea. No puedo tomar decisiones aquí a pesar de que creo que las tomo. Bien, entonces el perdón deshace la negación que permitió que las cuatro divisiones ocurrieran, lo cual ocasionó que olvidásemos aquello de lo cual nos separamos. El milagro no te despierta, sino que simplemente te muestra quién es el soñador. Por eso miren la indagación. ¿Quién se siente separado? Yo. ¿Y quién soy yo? Mientras estés dormido, puedes elegir entre diferentes sueños, dependiendo del propósito que le hayas adscrito a tu soñar. El soñador de un sueño no está despierto ni sabe que duerme. El milagro establece que estás teniendo un sueño y que su contenido no es real. Este es un paso crucial a la hora de lidiar con ilusiones. Este es un paso crucial a la hora de lidiar con las ilusiones. Nadie tiene miedo de ellas cuando se da cuenta de que fue él mismo quien las inventó. Lo que mantenía vivo al miedo era que él no veía que él mismo era el autor del sueño y no una de sus figuras. Un curso de milagros puede verse como una llamada que se nos hace desde afuera del sueño de separación y juicio a que cambiemos de mentalidad mediante el perdón y el milagro y así despertemos a nuestra verdadera realidad. Pero hete aquí que la resistencia a este proceso es enorme para todos. Algunos lo niegan, dicen no, yo ya lo tengo claro, ya he perdonado a todos porque soy tan buena, ¿no es cierto? Después salgo ahí y doy conferencias, me pongo cara de feliz y bueno, doy una conferencia de que qué fácil que es el perdón, yo que llevo tantos años en este camino, etc, etc, etc. Y se lo quiero enseñar a otros encima. ¿No? Porque es una gran tendencia del ego esta, ¿no? Pero resulta que no es así la cosa. Hay mucha resistencia. Así que si vos sentís resistencia, quédate tranquilo porque es lo normal. Porque tenemos resistencia, debido a que la atracción de nuestro especialismo parece muy poderosa. Muy poderosa. Pero el curso me dice que el Espíritu Santo o Jesús no puede ayudarnos a despertar si nosotros no colaboramos. Yo tengo que decidir ver de otra manera, o sea, querer.
Hay un pasaje muy importante que se llama La dinámica del ego, a donde Jesús pone esto muy claro. Un pasaje súper importante. Eso está en el capítulo 11, en la sección 5, párrafo 1, oraciones 3 a 6. ¿Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego? Porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá. Juntos desvaneceremos calmadamente este error y después miraremos más allá de él hacia la verdad. La salvación es, por consiguiente, una empresa de conjunto entre el Hijo y el Espíritu Santo, tal como el Hijo hasta ahora permanecía unido con el ego. Un cambio de maestros en nuestra mente. Y en el capítulo 30, en la sección 1, en el párrafo 16, dice así: tu consejero y tú tenéis que estar de acuerdo con respecto a lo que deseas antes de que pueda ocurrir. Es este convenio lo que permite que todas las cosas ocurran, pues nada puede ocurrir si algún tipo de unión, ya sea con un sueño de juicios o con la voz que habla a favor de Dios. ¿A qué me uno? ¿Qué quiero? ¿Juicio o amor? Si juzgo, no amo. Si amo, para amar no tengo que tener juicios. Esta unión, de lo que originalmente el Hijo había decidido que debía permanecer separado, se comienza a reflejar en el nivel de la experiencia corporal cuando nos unimos con aquellos de quienes habíamos decidido que debíamos mantenernos separados. La separación fue la decisión ontológica que la mente se separara y eventualmente condujo al mundo separado. Estoy mirando acá que me dice que se me acaba el tiempo de grabación. Bueno, por ahora todavía sigue saliendo. Así pues, en esta decisión equivocada, lo que hay que corregir. Tal parece que la corrección sucede en el nivel de nuestras relaciones con los demás en este mundo físico. Pero en verdad la corrección ya ocurrió en el nivel de la mente. La corrección está ocurriendo ya, puesto que el pasado y el futuro son fabricaciones inventadas. Por eso siempre perdono ahora, pero el ego nos atrapa en todas las memorias que tenés que perdonar, o en el futuro, todo lo que te va a pasar, porque como ya la cagué en el pasado, ahora me va a venir la desgracia futurística. Y nunca estamos en el presente. Qué truco, qué truco. Bien, entonces, una de las formas más importantes de corregir esta distorsión temporal es ayudarnos a que cambiemos de mentalidad acerca de nuestra percepción de Dios, porque parece ser que nosotros tenemos unos problemillas con Dios, a pesar de que acá decimos que todos somos buenos y amamos a Dios, pero como hasta que no nos demos cuenta de que eso no es así, mientras tanto nos seguimos contando el cuento. Bueno, entonces, para poder comenzar dicho proceso, lo primero que tengo que hacer es cuestionarme la voz del ego, dándome cuenta de que sus enseñanzas son dementes y que contradicen lo que tiene que ser verdad. Esta es una expresión de la pequeña dosis de buena voluntad famosa que nos dice el curso. Es el feliz reconocimiento de que hemos estado equivocados, pero de que hay uno, con mayúscula, en nuestro interior que tiene la razón. Por eso cuando decimos,
esto, primero me cuestiono, esto no puede ser verdad. Y después me digo, no sé, no tengo ni la más pálida idea de esto, de lo que está pasando. Es justamente reconocer que en nuestro interior hay uno que sí sabe, que tiene la razón. Eso es el darme cuenta que estoy equivocado, no que decirle al otro, sí, la verdad tenés razón, yo estoy equivocada y vos estás acertado, que eso es lo que parece ser que es lo normal en el mundo. No. Por eso es muy importante que nosotros nos demos cuenta. Por eso es un proceso íntimo, una tarea que la hacemos para nosotros, aparentemente, y la estamos haciendo para todo el mundo. Por eso el curso me dice que somos los salvadores del mundo, no que tenemos que ir a hacer cosas en el mundo. Yo soy la luz del mundo, yo soy. Bien, bueno, no vamos a hacer más largo porque si no les va a quedar la cabeza así, con tanta cosa que les dije. Vamos a reflexionar sobre todo esto y después, en la próxima, seguimos metiendo cosas y seguimos hablando del perdón como un deshacer. Y nos sacamos de esa idea de perdón que tenemos, que la traemos de hace no sé cuánto, que parece ser que la tenemos pegada con pegamento y nos cuesta tanto deshacernos primero de esa idea vieja del perdón para poder aplicar el verdadero perdón. Qué loco. Chao, nos vemos en la próxima.